ya le subí a todo. Esperamos no se oiga ahora demasiado fuerte, pero si ustedes me dicen que se oye muy fuerte, pues con muchísimo gusto le bajo. Pero voy a compartir con ustedes pantalla. Y bueno, el día de hoy, como lo habíamos mencionado, nos toca hablar sobre intoxicación por alcohol. Es una de las bebidas que más comúnmente todos, yo creo que para nosotros y para todos es algo muy común el hablar de intoxicación por alcohol. Pero nosotros en el área tanto forense, desde un punto de vista criminológico, criminalista, pues tenemos muchos problemas. A nivel mundial, y eso nada más como comentario, se tiene un promedio de muertes, de defunciones cada año en promedio de 3.3 millones de personas derivado del alcoholismo por el consumo de esta sustancia, lo que indica un promedio de 5.9% de muertes o defunciones derivadas de la intoxicación por alcohol. Y si nosotros nos ponemos, bueno, y en México, bueno, pues sabemos que en México el consumo de alcohol es muy alto, tenemos un porcentaje muy alto, pero el porcentaje no es tan, a lo mejor digan, pues sí, todo el mundo, a lo mejor todos en algún momento de nuestra vida hemos consumido alguna bebida alcohólica, pero el problema que nosotros actualmente nos estamos enfrentando es a que cada vez más jóvenes consumen bebidas alcohólicas. Y este es un problema muy alto. Actualmente se toma en cuenta, de acuerdo a estadísticas, que el índice de consumo de alcohol pues es en jóvenes de 10 años en adelante. Y este es un verdadero problema que nosotros nos estamos enfrentando por el daño que vamos a tener y que se va a observar a nivel del sistema nervioso. Y este daño que va a tener a nivel del sistema nervioso, pues va a ser uno de los más complicados porque tenemos brotes psicóticos, porque la dependencia a esta sustancia lleva a muchas veces a consumir otro tipo de otras. Si esta es una sustancia legal, bueno, pues entonces el consumo de otras sustancias de índole ilegal. Entonces nos estamos enfrentando a un problema muy alto. Y claro, esto nos lleva a que desde un punto de vista forense tengamos el conocimiento de la identificación de las sustancias alcohólicas, cómo se puede identificar y qué es lo que podemos. Al final de cuentas, este tipo de enfermedad, ya cuando la persona es consumidora del alcohol, pues tenemos un problema más serio. ¿Cómo erradicar este consumo? Pero bueno, el tema no es hablar de las consecuencias, sino que es cómo lo vamos a identificar. Bueno, primero, ¿qué es el alcohol? El alcohol pues, es una sustancia derivada del etanol y se debe principalmente a la fermentación de ciertas sustancias, ya sean alimentos o ciertas, los más comunes principalmente pues es la uva, la cebada, el lúpulo, que es un componente que muchas veces es utilizado como aromatizante para la cerveza. Esto es lo común. Tenemos otros tipos de bebida, de derivados del alcohol, que son el metanol, que al final de cuentas es uno de los más complicados. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido casos en donde hay intoxicaciones de estas sustancias y sabemos que las secuelas son sumamente importantes. Primero es el daño que van a tener y es un daño irreversible que se tiene por este consumo de esta sustancia. Al ser irreversible, vamos a tener daño a nivel renal, a nivel hepático, a nivel del sistema nervioso y en los casos también que a lo mejor puede ser, no tengo ninguno de este tipo de daños, pero ocasiona ceguera. Siempre este es uno de las bebidas adulteradas en donde se utiliza este tipo de sustancias y que causan muchísimos problemas para la salud y sobre todo para el manejo de este tipo de alteraciones que van a tener las personas que consumieron estas sustancias. Aquí hay algo muy importante.
va a depender mucho de la cantidad de metanol ingerido y entonces el daño que va a ocasionar al mismo organismo. Casi por lo regular, las personas que han ingerido el metanol no requieren una cantidad exagerada, como si estuvieran acostumbradas, válgame la expresión. Sabemos que hay personas que tienen una tolerancia más alta en el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, el daño casi es en las primeras ingestas de alcohol, de metanol, y sus efectos son casi inmediatos. Tenemos otro que es el isopropílico, que es utilizado principalmente para ponerle algún tipo de hierbas, y de estas pues obviamente utilizan para hacer para frotar o algunas de este tipo. Y tenemos otro que es utilizado como solución anticoagulante para los automóviles. De este tipo de sustancias tenemos que hablar siempre de cómo es que yo tengo que saber o cómo voy a saber la cantidad de alcohol que yo voy a tomar. Bueno, se toma en cuenta una cosa, es el volumen. Se toma en cuenta que el 10 mililitros de alcohol puro lo absorbe principalmente la sangre, y por obvias razones, al absorberlo la sangre, estaríamos hablando de un porcentaje de 8 gramos. ¿Cuánto es cuánto es 8 gramos de alcohol? 8 gramos de alcohol va a depender, y eso sí, va a depender de la sustancia que estés tomando. No es lo mismo consumir una cerveza a consumir un brandy, a consumir un whisky o consumir un tequila. De ahí vamos a ver los diferentes tipos de presentaciones de las concentraciones. Lo más importante en todas estas es la concentración de alcohol que tenemos. Por lo tanto, ¿qué es lo más común que la mayoría de los jóvenes cuando se van a un antro a tomar? Lo más común de tomar es cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza tiene en su mayoría la menor concentración de alcohol, y por eso es el mayor consumo de la persona. Entonces estaríamos hablando que la persona pudiera tomar mayor cantidad de cervezas, sí y no. Va a depender de varios factores. Uno de los aspectos importantes que no podemos separarlo es el estado emocional de la persona. El estado emocional de la persona influye mucho en qué, no en la concentración del alcohol, sino en la forma en que el organismo la va a absorber. Recordemos que el organismo tiene algo que nos mantiene a nosotros estables, válgame la expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Nos mantiene estables en que no nos la pasamos llorando, válgame la expresión, no nos la pasamos llorando, no nos la pasamos quejándonos. No, el organismo se mantiene estable. Y ese equilibrio lo tiene que tener la homeostasis, que es el equilibrio que siempre debe de tener el organismo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un conflicto en donde hubo una pelea con la pareja, hubo una discusión en el trabajo, algo que haya hecho el desequilibrio en esto, el organismo a lo mejor dice, no, yo me siento muy bien, pero el organismo, esa homeostasis no la tienes bien. Y por lo tanto, sucede que el organismo va a tener una reacción. ¿A qué me refiero a esa reacción? A que al estar ingiriendo bebidas alcohólicas en ese momento, a lo mejor yo puedo decir voy a ponerme de ejemplo nada más, y yo soy muy tolerante a tomar cervezas, entonces yo puedo llegar a tomar, es un ejemplo nada más, 12 cervezas, y yo me siento perfectamente bien, y no siento, porque eso es algo cierto, no siento que mi organismo se está alterando. Sucede que cuando esa homeostasis no está equilibrada, esa cantidad de 12 cervezas que puse de ejemplo, pues a lo mejor en la quinta cerveza, yo ya estoy mal. Ese es uno de los mecanismos por los cuales muchas personas dicen, es que yo aguanto muchísimo, yo soy muy bueno para aguantar, muy buena para aguantar,
y yo no me emborracho. Ese es un equilibrio que tiene el organismo. Y ese equilibrio también va a depender de la sustancia y concentración de alcohol que tú estás tomando. Porque si tomas o los combinas, hay quienes están acostumbrados a consumir, por ejemplo, hacen una combinación de una cerveza con un caballito de tequila, lo que se llama submarino. Entonces estás hablando de dos concentraciones totalmente diferentes y por lo tanto la cantidad de gramos de alcohol que vas a tener en el organismo, pues obviamente la tiene que absorber con mayor rapidez el intestino y por obvias razones, pues va a tener o a degenerarlo. Y esto va a hacer que vayas a llegar a un periodo de embriaguez. ¿Qué es la embriaguez propiamente dicha? Pues es el estado o alteración transitoria de las condiciones físicas o mentales, causados principalmente por un inicio de una intoxicación aguda, porque no vamos a hablar de alguna persona que ya está acostumbrada a consumir las bebidas alcohólicas. Todos, como el ejemplo que les puse hace un momento, todos tenemos una tolerancia. Esa tolerancia se va haciendo cada vez más fácil de reaccionar en un organismo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nosotros tenemos y hemos visto a lo mejor en la calle personas que dicen, ay, pues parece un té por ocho. Pues sí, sí es un té por ocho, es una persona que se la vive tomando, consumiendo alcohol, pero no es un té por ocho propiamente dicho. ¿A qué me refiero? A que se le está pasando todo el tiempo tomando alcohol y está por eso borracho. Significa que su tolerancia es tan pequeña que hace que su organismo reaccione ya muy rápido a la bebida alcohólica y por lo tanto está en una fase de embriaguez. Eso es lo que le sucede a todas las personas dependientes ya del alcohol. Esto es uno de los factores importantes que tenemos que tomar en cuenta. Una fase o una intoxicación aguda, que son las cuestiones en las cuales nos basamos nosotros, sobre todo, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas las detenciones que se pueden hacer por consumo de bebidas alcohólicas, entonces, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad o deambular en estado de ebriedad. Bueno, pues todas ellas van a depender de la cantidad de consumo en agudo. Ya cuando es una persona que está acostumbrada a ingerir bebidas alcohólicas, inclusive ellos mismos ya no consumen, voy a decir, la cerveza. Inclusive buscan las concentraciones más altas de alcohol, pues que es el mezcal, por ejemplo, el barrilito famoso, que es una de las bebidas más, que ya es casi alcohol puro. ¿Por qué? Porque su tolerancia es mínima y entonces el organismo le exige mayor cantidad de alcohol. Entonces, esta es una de las razones por las que se tienen que separar estos dos aspectos importantes que nosotros tenemos. Toda sustancia va a tener diferentes efectos y estos efectos van principalmente a dividirlos de esta manera. Tenemos una fase que es estimulante. La fase estimulante es aquella que llega directamente al cerebro y una vez que llega a los neurotransmisores, estos neurotransmisores van a tener una respuesta y de esta respuesta, pues obviamente yo creo que todas las personas que hemos tenido oportunidad de ver a alguien, pues al principio de estar tomando, pues se desinhibe. Es por eso es que es estimulante. Entonces aumenta la resistencia psíquica y física. Por eso la persona se vuelve tan desinhibido o desinhibida que puede estar hablando mucho y también si dicen, vente, vamos a bailar, no hay ningún problema. Baila la persona. ¿Por qué? Porque está la estimulación. Mientras esa estimulación esté en ese tope, la persona sabe, está orientada en tiempo, lugar, persona y no está perdida en ninguno de esos parámetros. ¿Ok? Entonces,
Posteriormente, si la persona continúa o mezcla las bebidas embriagantes, bueno, entonces va a empezar a sentir como ya esto llega directamente al sistema nervioso, entonces va a empezarse a alterar las percepciones a estímulos sensoriales. Uno de los que nosotros siempre vamos a ver esto es que las pupilas van a estar dilatadas, ¿sí? Van a estar midriáticas. ¿Por qué? Porque afecta directamente y al afectar los fotorreceptores que son de la vista, la persona por obvias razones va a empezar a querer ver las cosas o a entrecerrar la vista para poder distinguir y saber si la persona que va caminando efectivamente va caminando, pero no está viéndose como si estuvieran con dos brazos o que llevara algo raro. Entonces, esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque empieza el cerebro a tener alteraciones. Muchas de estas alteraciones en esta fase, muchas veces, es cuando la persona también se vuelve, eh, pueden tener dos aspectos. Puede ser una persona tranquila, que a lo mejor le dices, ven, préstame las llaves, yo manejo en lugar de que tú manejes, yo soy el conductor designado a esta situación, o empezar a decir, no, yo puedo manejar. Y hay casos y casos muy severos en donde siempre tenemos que tomar en cuenta antes, y esto es algo que a veces cuando nos topamos con problemas legales de este aspecto, es saber que efectivamente y comprobar que efectivamente la persona tiene o haya ingerido bebidas alcohólicas. ¿A qué me refiero? Puede tener un accidente la persona, efectivamente, pero se necesita corroborar entonces en qué grado o en qué grado de intoxicación etílica está. Por eso es muy importante, porque podemos confundirlo, sí, podemos confundir el estado etílico con otras enfermedades, claro que sí. Podemos tener problemas en casos de epilepsia, en casos de que la persona convulsione y entonces está en un periodo posictal. ¿Qué me refiero en un periodo posictal? La persona no está consciente, tiene relajación de esfínteres y le revisas las pupilas y las pupilas no reaccionan, están midriáticas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en estas fases tenemos también que separar esos dos aspectos. Estamos conscientes, sabemos perfectamente que si yo consumo cervezas, pues obviamente tengo un olor característico. Que si yo tomo tequila también, pero si yo consumo vodka, por ejemplo, sé perfectamente que el vodka no va a tener esos aromas que conllevan a tener esto. Por eso es muy importante en esta fase que estoy hablando de alucinaciones, evitar tener estos. ¿Por qué? Porque también puede ser un proceso de hipoglucemia, la persona desmayarse o la persona estar hablando incoherencias, tener la piel fría, estar en una fase que está diaforético, está sudando y le sientes las manos las tiene frías. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque puede venir así, alterado. También las personas que están en contacto con el monóxido de carbono, también en una fase pueden tener alucinaciones. Entonces, esto es una de las cosas, o en otra de las, por ejemplo, estar inhalando constantemente la gasolina puede llegar y ocasionar este tipo de situaciones. Por eso es que la intoxicación alcohólica siempre se deben de hacer estudios para identificarlo, ¿ok? Posteriormente, pues sabemos todos que después de un buen momento, después de estar ya afectándose el sistema nervioso, entonces vamos a tener una fase de depresión. Esta depresoras, pues obviamente la persona puede caer en sueño y este sueño, y es cuando la persona pierde el estado de alerta,
y muchas veces no sabe lo que le pudo haber sucedido. Algunos de los casos que se presentan de violación en cualquier género, hombre o mujer, a veces suceden en estas fases. ¿Por qué? Porque la persona no está consciente, no sabe qué le pasó. Y es cuando el cerebro ya no alcanza, es tanta la cantidad de alcohol que consume que el mismo cerebro no alcanza a distinguir qué es lo que está sucediendo. Puede en algunos casos la persona sentir o decir es que entre sueños sentía yo que me estaban moviendo o que estaban haciendo algo. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro, el sistema nervioso ya no tiene esa actividad normal para trabajar. Cuando esto sucede en estas fases, normalmente está inconsciente y una fase puede llevar a un problema más severo. ¿Por qué? Porque sin determinado, y lo hemos visto en personas que van conduciendo y tienen accidentes automovilísticos. Por eso las intoxicaciones por alcohol, lo primero, independientemente, y hay casos que me tocó ver en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde el paramédico, por ejemplo, llega y dice, no, pues está borracho, está perdido, está inconsciente. Si está inconsciente, ok, tuvo un accidente, perfecto, estoy totalmente de acuerdo, pero tuvo un accidente. ¿Estás consciente de que pudiera tener alguna otra lesión que le llevara a tener esa inconsciencia? Esa inconsciencia no es nada más por el alcohol, también puede ser por las lesiones derivadas del accidente. Entonces, ese es uno de los puntos que a veces se pasan por alto. Y parece que es uno de los casos que siempre voy a tener en la mente de un accidente, así como les cuento a ustedes, venían la pareja y la persona venía aquí en Puebla, y no sé si algunos sean de aquí en Puebla, pero saben que está el segundo piso de la autopista México-Puebla. Y entonces él conducía en la parte de abajo y choca con el muro de contención. Al chocar con el muro de contención, lamentablemente la que venía acompañándolo, su acompañante no traía cinturón de seguridad y sale proyectada. Entonces se encuentra varios metros adelante, lamentablemente muerta, y él estaba inconsciente. Cuando llegan lo revisan, no, está perdido, exactamente estaba perdido. Llévatelo, está perdido. Llega el caso, lo llevan los peritos de tránsito, lo llevan al área donde está la primera área que nosotros se le llama Rancho Colorado, es donde llegan primero todos los involucrados en algún hecho delictivo, ya sea que vayan al Ministerio Público o al juez calificador, que ahorita ya no se dice de esa manera. Pero bueno, por una bueno, que no vayan a ir al Ministerio Público. Entonces, llevan a este joven. Al explorarlo, se le dice, oye, pues, está muy inconsciente, ¿qué dijeron los paramédicos? Pues que me lo llevara. Él venía, ya lo habían sacado del carro y lo subieron a la patrulla. Llama otra vez a la ambulancia que venga que lo cheque. No se puede porque ya dieron el servicio. Pues lo que te sugiero es llevarlo al C5, a la siguiente fase que lleva el joven. Lo llevaron al C5 y el joven no podía, estaba inconsciente y no lo podían poner de pie. Lo sentaban y se resbalaba el joven y lo volvían a acomodar y se resbalaba. Entonces el perito de tránsito le habla y le pide al médico forense que está en C5 que vaya a ver su caso, que revise al joven, porque no es normal que el joven
no se sostenga. Vuelven a pedir otra ambulancia. La ambulancia, los que llegaron dijeron, pues es que ya se dio este servicio. Dicen, necesitamos que te lleves este joven porque tiene algo. Hasta ahí dijeron, tiene algo. Se lo llevan y efectivamente sí tenía algo, tenía una fractura, aplastamiento a nivel de C3 y C4. El joven quedó cuadraplégico. Entonces, esa es la razón por la que, independientemente de lo que hayan consumido las personas, se necesita darle el manejo correcto y no nada más por el olfato. ¿Ok? Tenemos reacciones mixtas. ¿Qué quiero decir con una reacción mixta? Aquella en la cual la persona reacciona, puede ser deprimida o se duerma. Y hay casos de personas en que están ingiriendo bebidas alcohólicas y se duermen. En ese preciso momento se duermen y despiertan como. Entonces, muestran todos los efectos, pero pueden estar mezclándose porque el mismo cerebro está teniendo alteraciones. Y esta es la razón por la que pudiera estar estimulante o estar en una fase de estimulación y posteriormente en una fase depresiva. Y dormirse. Y posteriormente estar alucinando. ¿Por qué? Porque el mismo cerebro, dependiendo de la cantidad de alcohol que se ingiere, va a tener este tipo de reacciones. ¿Cómo absorbe? Que es la parte más importante en la que el alcohol, ¿cómo se absorbe en el organismo? Pues obviamente, sabemos que el alcohol tiene cierta cantidad de grasas y por obvias razones, el 20% se va a absorber directamente a la sangre. ¿Qué quiere decir? Llega al estómago. En el estómago llega al intestino delgado, el duodeno tiene que degradarlo por medio del hígado y va a absorber las grasas y va a tratar de absorber todas las sustancias para eliminarlas. Entonces, esto hace que cada vez que ingieras mayor cantidad de alcohol, el mismo estómago, el mismo intestino, la va a ir procesando mucho más lento. ¿Por qué? Porque es gran cantidad de calorías que se tienen que absorber y que lo hacen sumamente lento y por lo tanto el organismo lo pasa a la circulación. Esta es la fase en la que el organismo ya dice, bueno, pues ya está en la circulación. Por eso es que uno de los aspectos importantes en la ingesta de bebidas alcohólicas, a veces se dice, se debe de tener el estómago lleno. ¿Para qué? Para que el estómago trate de absorber con mayor facilidad lo que ingieres a que el estómago esté vacío. Dirán ustedes, pues va a poder hacerlo mucho más rápido en una primera instancia. Al principio el organismo, el hígado, va a tratar de degradarlo más rápidamente porque no tiene otra cosa el estómago, entonces lo va a tratar, pero sigues tomando y la cantidad de concentración de calorías que tiene, entonces hace que el hígado lo esté trabajando mucho más lento y por lo tanto vaya a la circulación, mayor porcentaje de ese 20%, vaya más concentrado y por lo tanto la persona tenga más reacción. Esto es uno de los mecanismos que siempre va a tener. Esta sintomatología siempre va a ser un efecto depresor y afecta siempre al sistema nervioso central de una manera progresiva. Al ser tan progresiva, los hallazgos siempre van a ser posterior a la ingesta. ¿Cuánto tiempo yo voy a tardar en degradar esta sustancia? 1 gramo por hora. Sí, un miligramo por hora, es cierto. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo 8 gramos de alcohol puro, entonces yo me voy a tardar en promedio para degradarlo 8 horas. Por eso es que cuando yo ingiero y sigo consumiendo alcohol, pues obviamente va a tardar más tiempo. ¿Cuál es el tiempo promedio que yo voy a tardar? Si yo estoy en una intoxicación, por ejemplo, leve,
que ya me voy adelantando un poquito, pero si es leve, por ejemplo, va a tardar de 2 a 4 horas. Va a depender de eso, los gramos y el tiempo para eliminarse. Por eso pueden decir es que yo consumí alcohol a las 8 de la noche y son las 5 de la mañana. Y sucede, son las 5 de la mañana, está detenido por conducir en estado de ebriedad y porque te llegó el olor, va a Rancho Colorado, se le hace la prueba y sale positiva. Esa es la razón. Porque el organismo, ya entendimos, se tarda más en degradarlo y entonces tarda 1 miligramo por hora. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos que vamos a tomar en cuenta siempre? Primero, pues ya lo habíamos mencionado, la fase de desinhibición, porque es el principal efecto que va a tener. De esta desinhibición, por obvias razones, vamos a tener una fase de euforia. Esta euforia es hablar de más, presumir de muchas cosas y no tener un criterio normal para estar hablando lo que estamos mencionando. Entonces, este es uno de los primeros efectos que vamos a tener. Posteriormente, de estos efectos que nosotros vamos a tener, ahí es la parte más complicada. Cuando ya tenemos una fase, ya estamos en un segundo, tercer grado de intoxicación, vamos a tener una pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria no significa, y ya hablamos, ya vimos cómo el sistema nervioso se va viendo afectado por la ingesta de alcohol. Entonces, por eso es la pérdida de la memoria, porque el cerebro ya no tiene esa capacidad de distinguir lo que estamos ingiriendo. Entonces, hay pérdida de la memoria. Puede ser transitoria o definitiva. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tomaste. Otra, ya cuando estamos hablando de que está en una segunda fase o una tercera, empezamos a tener una dislalia, una incapacidad para hablar correctamente. Entonces, como está empezando a arrastrar el habla, empezamos a decir, ya está, válgame la expresión, ya está tomado, ya está tomado de más, porque ya está arrastrando las palabras, ya no se le entiende, y entonces empieza una fase muy importante, la ataxia. ¿Qué es la ataxia? Pues obviamente el querer deambular correctamente y no lo hace. Empieza a caminar de un lado para otro y entonces decimos, pues míralo, ya está borracho. Inclusive a veces en la calle nosotros podemos decir, está tomado, porque está caminando, tratan de caminar lo más erguido posible, pero el cerebro, por más que trata, la neurona motora, por más que trata de decir, camina derecho, no lo puede realizar el cerebro. Entonces van caminando de un lado hacia el otro. O en su defecto pueden ir, a lo mejor no van de un lado para el otro, porque luego les dicen, parece que van campaneando de un lado para otro, van muy derechitos, pero al ir tan derechos, porque van erguidos, empiezan a caminar o empiezan a tropezarse con cualquier cosa, porque no están distinguiendo qué es lo que está. ¿Por qué? Porque el cerebro no está captando visualmente lo que tú quieres. Entonces, después de esta fase, tenemos vómito. El vómito puede ser incoercivo, y entonces hay veces en donde en esta fase muchas de las personas, dependiendo del alcohol que hayan ingerido, de la calidad del alcohol, entonces este vómito es incoercivo y tenemos a veces desgarros de esta zona en donde la persona empieza a vomitar hasta sangre por esta situación. Ya entonces, como ya está afectado el sistema nervioso, vamos a tener confusión y desorientación. Ahí es cuando la persona, si toma, más bien, si se le ocurre manejar en ese momento, entonces
empiezan a hacer que el carro vaya de un lado para el otro, o estén tratando de decir voy derechito y el carro va subiéndose a la banqueta, o en su defecto van a la mitad de dos carriles, por ejemplo. Entonces, ahí es una fase en donde hay confusión y desorientación importante. Si la persona continúa consumiendo alcohol, bueno, empezamos con pérdida progresiva del estado de alerta, ahí empezamos con un letargo progresivo, vamos a empezar a ver algo muy importante, que es nistagmus. Nistagmus es que las pupilas empiecen a bailar de un lado para otro. Entonces estamos hablando que el daño a nivel del sistema nervioso está siendo muy importante por la cantidad de alcohol. Aquí estamos hablando de que alguien está ingiriendo bebidas alcohólicas, a lo mejor en una parte social en donde están conviviendo. Hay casos bruscos en donde llegan a un letargo progresivo y coma, cuando, por ejemplo, en casos en violencia intrafamiliar, en donde la persona empieza a tomar y empieza a tomar de más y empieza a ingerir bebidas alcohólicas que no le permiten al hígado degradarlo lo más rápido posible, porque lo está tomando, válgame la expresión, puro. Y entonces cae muy rápido en esta situación. Casos así llegan en la área médica, en donde la persona en un pleito, en donde hay violencia intrafamiliar, discuten mucho y empieza a tomar de más la persona y llega en estas situaciones. Entonces ahí hay veces que son acusadas las personas que por violencia intrafamiliar, cuando la persona ha tomado demasiado rápido la bebida alcohólica y llegan a esta fase. Entonces, en caso de letargo progresivo y coma, a estos pacientes forzosamente requerirán una valoración diferente. Son llevados a un servicio de urgencias para ser atendidos y obviamente ahí se le va a tomar pruebas, pero es corregir esta fase. ¿Por qué? Porque si llegamos al coma, entonces vamos a tener problemas y hay una situación. Estas personas cuando entran al coma, empiezan a tener un ronquido característico, en donde empezamos a tenerlo por el daño que está teniendo el cerebro. Y si no se le atiende en ese momento, pues puede llegar a la muerte. Son de los casos en donde es trabajar rápidamente con estas personas y tomándole las pruebas necesarias para saber el grado de intoxicación. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Algo? No, todo bien, gracias. Muy amable. Bien, ahora vamos a hablar, ya entendimos cómo el organismo va procesando el alcohol. Ahora vamos a hablar sobre cómo lo tenemos que identificar o cómo vamos a hacer ese diagnóstico. Primero, la primera es una que no se utiliza mucho aquí en México, la de saliva. Y no se utiliza mucho porque los cartuchos que existen para la prueba de alcohol son un poquito caros. Entonces, estarla haciendo, pues la verdad es que es muy caro. Entonces, y sobre todo, ¿por qué? Porque como son una especie de almohadillas en donde la persona va válgame la expresión, va a tener que tocarla y colocar una tantita saliva, entonces se vuelve muy complicado.
Recordemos que aquí tenemos que evitar violentar los derechos humanos de todas las personas, sean víctimas o sean agresores, sean lo que ustedes gusten, se necesita forzosamente cuidar sus derechos humanos. Entonces, esta prueba, que es cara, tiende a violentar sus derechos. Entonces, primero, ¿cómo se hace? Bueno, pues es una almohadilla reactiva que en el momento en que la persona coloca su saliva en va a tener una incidencia y una concentración y especificidad muy exacta. Y eso nos permite a nosotros saber que la persona ha ingerido bebidas alcohólicas. Solamente te va a permitir eso, decir que ha ingerido bebidas alcohólicas. No te va a decir el grado que tiene de alcohol. Esa es una de las cuestiones que tiene. Nada más te va a decir, sí, es positivo. Y voy a hacer la comparación. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de brincar el COVID, pero la mayoría sabemos que, por ejemplo, una prueba rápida de COVID se hace con una gotita de sangre. Y con esa se ve la inmunoglobulina, la IgG y la IgM, y sabemos si es positivo o es negativo. Así aquí, pero no te va a decir el grado. Entonces, por eso es que es una prueba que se puede, nada más nos va a decir eso y otra. Entonces, es muy sensible, y al ser tan sensible, si está en contacto con la piel, y un método de eliminación también del alcohol es la piel. Entonces, por eso es que se necesita trabajar correctamente con estas colchoncillos o almohadillas para evitar. También nos va a decir que hay metanol, etanol, entonces algún derivado de alcohol. Esa es la cuestión por la que esta prueba solamente sirve para decir sí. Entonces, no es sensible a las cetonas, que eso es uno de los aspectos muy importantes. ¿Y por qué es las cetonas? ¿Por qué? Porque cuando los pacientes, hay personas que ingieren bebidas alcohólicas, pero aparte de todo son diabéticos, o son diabéticos, pero no ingieren bebidas alcohólicas. Entonces, luego, cuando están descompensados estas personas, tienen un olor afrutado. Y ese olor afrutado muchas veces son considerados o están pensando que ingirieron bebidas alcohólicas. Entonces, por eso es que no es sensible a la acetona. ¿Para qué? Porque evitaría o evita dar un falso diagnóstico o un falso positivo a una persona diabética. Esa es la razón por la que nosotros ayuda en este aspecto. Bien, tenemos otra, todavía tiene otra cosa, que es el sensor de masa y la saliva. La detecta en de 5 a 10 segundos y se tira, se agita o se seca en una toalla de papel, y entonces el sensor se debe de quedar hacia arriba para que entonces nos dé ni nos garantice el resultado, si es positivo o negativo. ¿Ok? Otra de las pruebas, las más comunes que estamos y que hacen, yo creo que en toda la República Mexicana, es los famosos retenes. En los famosos retenes tenemos las pruebas de alcohol, de alcohol en aire expirado. Esta prueba es sumamente fácil de realizar. Afortunadamente ya se tiene o ya se utiliza otros sensores que son en forma de bastón. Estos en forma de bastón tienen un solo problema. Se introducen, por ejemplo, hay un retén, y me voy a poner en esta fotografía, hay un retén, te detienen,
y por desgracia habías comprado tus cervezas y la destapaste en el carro, o tus amigos la destaparon en el carro, la estuvieron tomando y bueno, ellos se quedaron y en el carro queda el olor a alcohol. Entonces, muchas veces deben de estar siempre calibrados los bastones, porque se introducen en el carro, entonces estos van a poder determinar si la persona ingirió o el carro tiene aroma a alcohol. Ese es uno de los bastones, pero el más utilizado pues es el método, el alcoholímetro con aire expirado. ¿Qué se hace en estos casos? Se le pide a la persona que dé un soplido en una pipeta, en un tubo que tiene. Entonces, este aire que expiramos se registra en esta maquinita, en este alcoholímetro, y te va a dar el resultado. Entonces, este resultado puede salirte positivo o negativo dependiendo de la cantidad de alcohol que hayas tomado. Se hace muy sencillo, estas pipetas se van cambiando en cada una de las personas. ¿Para qué? Pues obviamente para evitar cualquier contagio y cualquier cosa, se hace. Se debe de hacer por lo regular en lugares que una de las cosas muy importantes, el lugar no importa, se debe de tener calibrada la máquina. El alcoholímetro siempre debe de tener un registro y ese registro ese registro lo debe de realizarse cada 3 a 4 meses. Va a depender del tipo de alcoholímetro que se tenga y se debe de calibrar cada 3 o cada 4 meses. ¿Por qué? Porque su sensibilidad de ese alcoholímetro se pierde. Entonces se vuelve mucho más sensible o todo lo contrario. Entonces te va a hacer falsos positivos. Eso es uno de los aspectos muy importantes. La tira que siempre va a sacar el alcoholímetro va ahí impresa cuándo fue registrada, cuándo estuvo su calibración, en qué fecha se realizó y cuándo es su fecha probable para realizar otra calibración. Eso es lo primero que siempre se tiene que tomar en cuenta. Muchos de los casos en donde se presenta que hubo una detención y que no están de acuerdo con el resultado, porque ha sucedido casos así en donde salen positivo alcohol y el alcoholímetro no está calibrado, inclusive hasta utilizar los enjuagues bucales, por ejemplo, sale positivo. Si, por ejemplo, yo tengo aquí mi enjuague y hago el enjuague, me enjuago mis dientes y salgo y me detienen y en ese momento me hacen la prueba, sale positiva. ¿Por qué? Porque el alcoholímetro no está calibrado correctamente. Tiene que dar, por obvias razones, que o en negativo o en aliento. ¿Ok? Entonces, siempre se debe de tomar en cuenta eso, si está calibrado. Una vez que está calibrado, se tiene estos parámetros de 0.08 a 0.19, entonces es una intoxicación en primer grado. Si es de 0.20 a 0.39, estaríamos hablando de un segundo grado. Y si tenemos de 0.40 en adelante, estaríamos en un tercer periodo de intoxicación etílica. ¿Ok? Es raro, es rarísimo, en mis años de experiencia con un alcoholímetro, es rarísimo que un caso de alcoholimetría me llegue a más de 1. Cuando se llega a más de 1, hay veces en que yo tenía casos en 2 y decíamos, no puede ser,
hay que calibrarlo. Muchas veces lo más importante, puede suceder esto, que en el momento en que yo hago la prueba, cambio la pipeta, meto la otra, no meto el tubo, lo ensamblo, pero no le di tiempo a que el alcoholímetro eliminara ese aire expirado que tiene la máquina. Entonces, se deben de dar por lo menos 30 a 1 minuto para que la máquina elimine todo lo que se le quedó de la concentración de aire expirado. Esa es una de las cosas que se deben de tomar en cuenta. Aquí, una de las cosas, esa tira reactiva o esa tira siempre va a salir la fecha en la que realizas la prueba. La fecha, la hora, va a salir obviamente el nombre de la persona. Si está en condiciones de poder hacerlo, puede colocar su nombre y su firma. Ahí sí es muy importante ese punto. ¿Por qué? Porque si nosotros no le dejamos el tiempo suficiente, puede darnos un falso en esos casos. Otra de las cosas que nosotros ahorita tenemos es que, o que se tiene, es que todas las personas con intoxicación etílica, dependiendo del tiempo, dependiendo del grado de intoxicación, es el tiempo de eliminación. Actualmente, aquí en Puebla, se tiene una situación en la que, por obvias razones, si está en un tercer periodo de intoxicación etílica, pues no está consciente, aparentemente no está consciente, pero ya entendimos qué es lo que sucede en el cerebro. Pero una situación en la que nos enfrentamos todos es el juzgado calificador no va a entender este punto del cual en el sistema nervioso no le está afectando la cantidad de alcohol que haya tomado, por lo tanto está consciente, orientado. No hay ningún problema, aunque esté en tercer periodo. Entonces sucede que se necesita esperar hasta que la persona esté en un primer periodo. Entonces, así como hace un ratito les estaba yo diciendo, bueno, si está en un primer periodo, estaríamos hablando de 1 a 4 horas. Si estoy hablando de un segundo periodo, estaríamos hablando de 5 a 8 horas. Y un tercer periodo estaríamos hablando más o menos de 8 a 12 horas. Entonces, por eso es que muchas veces este tipo de tensiones son las que llevan al policía a tener mucho cuidado con este tipo de tensiones, por esos tiempos que se toman en cuenta. Aquí es algo que va a cambiar mucho y cambia mucho dependiendo de cada estado. Y yo voy a hablar del estado de Puebla nada más, del municipio de Puebla. Va a depender mucho de los agentes del juzgado calificador, porque ellos son los que muchas veces dicen que no puedes llevar a una persona en tercer periodo cuando no está aparentemente, no está consciente y no está ubicada como persona. Pero te lleva a este tipo de disputas o de discusiones que tiene la persona, que tiene el médico con un juez en este aspecto. Entonces, por eso es esta situación. No afecta aunque fume la persona. Entonces, ahorita con los diferentes tipos de tipos de marcas de cigarros y las famosas, perdón, es que como no fumo, los sabores, los diferentes sabores que tienen los cigarros, no le va a afectar. ¿Por qué? Porque es un aire que va a estar en la circulación, va a estar en los pulmones. Recuerden que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono,
pero en la circulación sanguínea, una de las cosas, como ya está los alvéolos, por obvias razones van a tener alcohol. Entonces, aunque fume, y aquí dice, la confiabilidad de los resultados puede afectar la nicotina, no, no la afecta. Pueden fumar la cantidad que quieran, no le va a afectar, porque una cosa es la nicotina y otra cosa es el etanol o el alcohol consumido. No le va a afectar. ¿Ok? Otra prueba que nosotros tenemos es la de alcohol en orina. Normalmente esta prueba se hacía hace algunos años aquí en el municipio de Puebla. Se dejó de hacer desde se empezó a decir que se estaban violentando los derechos del todo en los detenidos, porque la prueba de alcoholimetría se realiza a todos los detenidos. Vayan al Ministerio Público o vayan con el juzgado calificador. A todos se les debe de hacer esa prueba. Por eso se instauró el aire expirado, porque antes se hacía con el análisis de orina. Como se estaban violentando los derechos de estas personas, entonces se quitó esta prueba en todos los detenidos exclusivamente. Cuando se llega a C5 o cuando llegan a ya sea las ya una detención más específica, se les hace la prueba de orina y se les hace también la prueba para determinar si consumen alguna sustancia en orina. Todas estas pruebas en orina, ya sea de alcohol o de drogas, se debe de hacer enfrente del médico. Si, por ejemplo, es una detención y va a ir al Cerezo, entonces en ese preciso momento se deben de tomar las pruebas. Son presenciales estas pruebas, son unas tiras reactivas. Entonces, estas tiras reactivas, como su nombre lo dice, van a reaccionar si la persona viene en intoxicación, va a salir positiva o va a salir negativa. Y lo mismo para cualquier sustancia ilegal. Cocaína, marihuana, heroína, cualquier de esas se hace en estos tipos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta? Así como les decía yo a ustedes, tarda, dependiendo de la cantidad de alcohol que tú tomes, va a tardar en promedio de más de 12 horas para eliminarlo. Por lo tanto, puede el examen general de orina tomarse 12 horas después. Aquí lo que se busca no es el grado de intoxicación etílica. Aquí también se va a identificar si es positivo o es negativo. Entonces, una vez que nosotros hacemos estas, es la parte más importante. Con el fin de evitar posibles falsificaciones de los resultados, la recolección material se requiere directamente en un laboratorio o presencial del médico. El médico le puede dar el frasco, él no se va a ir, por ejemplo, a un sanitario, no puede, lo tiene que hacer presencial en frente del médico y él entonces le entrega el vaso. Así se debe de hacer. Así se hace, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, cuando ganan una medalla, todos los que ganan una medalla, se les va a hacer el antidoping y se hace presencial. La persona va a estar enfrente, el médico, la persona va a estar enfrente de la persona que ganó alguna medalla y le recolectan entonces la orina para estudiarla y saber que no haya consumido ninguna sustancia. Es enteramente lo mismo acá. Y se hace por esto. Una, si ha consumido alcohol, entonces, por obvia vamos a esperar el tiempo que requiera para eliminarlo, pero si consume alguna sustancia ilegal, saber qué sustancia ilegal consuma. Y sobre todo, evitar brotes psicóticos derivados
ya sea del alcohol o ya sea de las drogas. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que los brotes psicóticos de alcohol y los brotes de consumo de alguna sustancia ilegal son sumamente violentos. En ambos casos, cuando son consumidores de alcohol y drogas, normalmente es rarísimo, y eso sí se los puedo decir con conocimiento de causa, es rarísimo una persona que consuma alcohol y aparte consuma drogas. Es raro. En el tiempo que yo trabajé en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no me llegó nunca uno en que fuera alcohol y drogas al mismo tiempo. No, me tocó ya ahorita la forma de consumir sustancias ilegales, ya lo hacen de mucha, antes, bueno, voy a decir así, se está uno acostumbrado a que la persona consuma un solo tipo de droga. No, ahorita ya se está viendo que se consumen diferentes tipos de drogas. Pueden ser depresoras, por ejemplo, algún medicamento que sea depresivo y entonces lo consumen. Y entonces les da el bajón, se sienten mal y después meten una droga estimulante para sentirse ellos muy bien. Entonces ya los están combinando. Combinan las drogas, tanto ilegales como legales o controladas, que el alcohol. El alcohol normalmente no. El que es alcohólico normalmente es alcohólico siempre, no combinado. No me ha tocado, nunca me tocó de las dos. ¿Ok? Entonces, por eso es que se hace la prueba de alcohol y la prueba de orina, perdón, de drogas. Se hacen las dos para poder identificarla. ¿Ok? Tenemos otro tipo de análisis químicos que incluyen en la orina, que son, por ejemplo, la cromatografía de gas líquido. Esta es un inmunoensayo en donde se hacen pruebas especiales para el alcohol y las drogas. Y estas van a ocasionar que tengan colores o que se pinten de acuerdo a la sustancia. Entonces, y esto es algo que se hace muy sencillo porque es una tira reactiva la cual va a pintar. Y al pintar esto nos va a dar la oportunidad a nosotros de poder identificar cuál es la sustancia, si es una sustancia ilegal, cuál es la que está consumiendo. ¿Ok? También tenemos otro estudio que es la espectrometría de masas. Entonces, la presencia de dos tiras continuas indica que no hay una sustancia narcótica en el cuerpo de la persona y también si hay alguna presencia de alcohol. Son tiras las cuales se utilizan para esta situación. Una de las cosas importantes es que estos dos estudios permiten determinar con precisión la presencia de alcohol en la orina y por lo tanto sabemos que la persona ingirió. Si la persona ha ingerido bebidas alcohólicas, estas van a salir positivas. Y por último, el último estudio, bueno, especifica la concentración de etanol y el grado de intoxicación que tiene la persona. Por lo tanto, el último es más específico en determinarnos el grado de alcohol que tiene la persona. Por lo tanto, cuando se tiene este tipo de pruebas positivas, pues obviamente ya sabremos el grado de intoxicación. Sabemos perfectamente, por ejemplo, en casos de accidentes automovilísticos, que no te exime la pena por consumir alcohol y causar daños a terceros. Entonces, esto es una de las situaciones que ya lo sabemos todo. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento?
Sí, doctora, tengo buenas noches a Buenas todos. noches. Entonces, hablaba que se tenían que hacer 2 exámenes, uno para el alcohol y otro para la droga. Sí, cuando es de orina, ajá. ¿Cuál sería la prueba entonces? No sería el examen de orina, porque muchos lo hacen con la toma de muestras es para ver la alcoholemia y para ver si hay alguna sustancia de otra droga, ¿no? En especial. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de lo que acaba de plantear o los exámenes que se realizarían, por favor? Mire, es que yo me refería cuando, por ejemplo, van detenidos y van al Cerezo. Si van al Cerezo, se necesita identificar si consumió alcohol o consume drogas. Porque recuerde que el síndrome de abstinencia que se tienen en los dos casos son muy importantes. Pero más violentos son los brotes psicóticos que tenemos de drogas. Por lo tanto, con la misma muestra de orina se hacen las tiras reactivas, se mete la tira reactiva y ya sale positivo o negativo. Perdón. Y si tiene, por ejemplo, en caso de que consuma alguna sustancia y la persona está en el Cerezo, se identifica qué tipo de sustancia es la que está consumiendo y por obvias razones, en ese momento evitamos que venga su brote psicótico porque la mayoría de los cerezos deben de tener un médico psiquiatra. ¿Para qué? Para manejar los medicamentos controlados para evitar estas recaídas que van a tener los pacientes o estos detenidos. Entonces, ellos le hacen el manejo. Recordemos que todos los medicamentos controlados, que desgraciadamente ya se pueden adquirir con mucha facilidad, pero la mayoría de los medicamentos controlados los da un psiquiatra. Él debe de estar dado de alta, la Secretaría de Salud debe de estar dado de alta y debe de tener entonces un registro, y de ese registro le autorizan a dar los diferentes medicamentos para evitar que la persona entre en esa psicosis o en ese brote psicótico, pues obviamente se vuelven agresivos, violentos, tanto puede ser para las demás personas como para su persona. Ellos que son los encargados de dar el tratamiento, ellos dejan las indicaciones y el médico de guardia es el encargado de dar el tratamiento personalizado. Entonces, da la indicación de cuáles son los medicamentos que va a tomar esa persona, cómo los va a tomar, y el médico de guardia es el encargado de darle y tomarse esa persona, ese detenido, los medicamentos. Por eso se hace. Ok, tengo otra pregunta respecto a esto. Nos hablaba del síndrome de abstinencia. Muchas veces nos ha llegado a pasar que llegan detenidos, ya sea en la policía municipal o en los separos de la fiscalía, principalmente con heroína, ¿no? Que tienen mucho consumo de heroína y tienen que pasar las 48 horas. ¿Usted qué recomienda cuando ya se les da ese síndrome de abstinencia y el bajón? O sea, no tenemos nada y qué podríamos manejar en ese caso, porque de aquí a que llega una ambulancia, de aquí a que le llaman, llega, pues ese paciente, ese individuo se nos puede llegar a morir. Claro. Y el responsable, pues va a ser el médico en turno legista que sea de separos de la fiscalía o de la policía municipal. ¿Qué recomienda usted en ese caso mientras llegan las asistencias? Porque llegan 3 horas después y 2 horas después y en ese tiempo nos puede poner en problemas, doctora. Fíjese que los manejos que nosotros dábamos acá, o que nosotros damos acá, es darle, hay veces en que cuando la famosa mirilla que ellos le llaman, cuando les da, o cuando ya saben que les va a dar, porque recuerden que aquí vamos a hablar, todas las drogas afectan una parte que es los neurotransmisores. Los neurotransmisores están en el cerebro, en donde es la comunicación que existe entre neurona y neurona, y entonces hace una sinapsis química.
En eso son los neurotransmisores. Cuando consumes alguna sustancia, ya sea alcohol o drogas, esos neurotransmisores se adaptan a las sustancias que tú estás consumiendo. Y al adaptarse, entonces, el mismo organismo dice, bueno, dame lo que me estás acostumbrando a dar, dámelo. Y no te lo das, no se lo dan, entonces el organismo reacciona. Y reacciona con sudoración, están diaforéticos, empiezan a tornarse fríos, algunos convulsionan y otros tienen pérdidas momentáneas del estado de alerta. Va a depender de cada uno, reacciona de diferentes maneras. Una, lo que les damos por lo regular es glucosa. ¿Por qué? Porque es otro neurotransmisor el cual estamos utilizando para que el cerebro tenga algo que le está entrando por otro lado, válgame la expresión, pero para que la serotonina, que es la que que está baja, aumente por otro lado, por otro neurotransmisor. Y entonces eso le ayuda. Inclusive las personas cuando son consumidoras, ya sea alcohol o ya sea a drogas, muchos de ellos hasta te dicen, a mí me tocó la oportunidad de que me dijeran, es que la Coca-Cola me hace bien. Y luego les decía a los compañeros, a los policías, vete a traer una Coca-Cola y tráesela porque te va a dar la mirilla, se va a poner mal, mejor tráesela y con eso te va a aguantar un rato. ¿Para qué? Para que llegues al C5 o llegues a donde tienes que llegar. Muchas veces nosotros no le mandamos traer a una una ambulancia para esta situación. No, tenemos que improvisar. Entonces le damos Coca-Cola, le damos chocolates, le damos de las bolsitas de azúcar que dan a veces en las cafeterías, les damos azúcar. ¿Para qué? Para que aumenten sus niveles de glucosa. Recuerden una cosa muy importante, la glucosa es lo que se les baja siempre, tanto en el alcohol como en una persona adicta. ¿Por qué? Porque no comen. Ni la persona que consumió en fase aguda se le bajan sus niveles de glucosa, entonces necesitamos aumentarle. Y eso les ayuda por un rato. Entonces, con eso se mantiene. Esa es la única forma que nosotros sí manejamos así a todos ellos, ya sean de alcohol o de drogas. Cuando sean de alcohol y estamos en una fase letárgica la persona, ahí sí tenemos que hablarle forzosamente a que llegue la ambulancia y se lo lleve. Una de las cosas importantes, aunque estamos capacitados para poder canalizar a los pacientes, aquí sí nosotros no podemos ser ni juez ni parte. ¿A qué me refiero? Que aunque yo quisiera canalizar a ese paciente o a ese detenido, que es en ese momento un paciente, lo quiera canalizar, no debo porque lo estaría yo de alguna manera metiendo en una situación en la que él tiene que venir el paramédico, la ambulancia, para ser atendido. Esa es una parte muy importante que nosotros, por eso es que luego dicen, es que no nos ayuda, efectivamente, porque no nos corresponde, tiene que venir la ambulancia para que lo atienda y lo revise. Entonces, mi recomendación siempre será Coca-Cola, chocolates y azúcar. Es lo único. Con eso los mantiene un rato, si acaso a lo mejor, y va a depender de la cantidad de miligramos o de consumo de alcohol, de drogas que tenga. Mande usted. No, sí, es que es yo lo que les doy, agua con azúcar, porque a veces el policía también dice, ¿por qué le tengo que dar Coca-Cola, no? Le tengo que comprar. Entonces le digo, pues ahí tienes para endulzar tu café y darle vasitos de cada 30 minutos de azúcar con agua bien concentrado. Sí. Y es lo único que nos ayuda. Le agradezco. Pensé que estaba mal, pero no. No, es que es correcto. No podemos hacer otra cosa.
más bien no debemos de hacer otra cosa, que nosotros quisiéramos canalizarlos y ponerles soluciones para que barramos y eliminemos el alcohol o las drogas en ese momento, no está permitido, no es nuestra área. Inclusive, no sé de dónde sea usted, pero nosotros en el área médica, nosotros no tenemos ni siquiera tenemos una mesa de exploración, pero ni siquiera la mesa de exploración está colocada de forma que la persona se pudiera acostar. ¿Por qué? Porque no está hecha para eso. No es un consultorio, es un área médica en la cual tú vas a revisar a la persona y vas a dictaminar cuáles son los diferentes tipos de lesiones que presenta, el grado de intoxicación que tiene y si está bajo el influjo de alguna sustancia, entonces aparentemente, porque no podemos asegurar que está consumiendo cocaína, por ejemplo, o esté consumiendo heroína, ¿ok? No sabemos, no le estamos haciendo esa determinación. Por eso yo les decía, solamente en el C5 se hace la prueba de orina, en donde con una tira reactiva vamos a determinar si es positiva a alcohol o es positiva a alguna sustancia. Hasta entonces. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que no. Bien, ¿qué otra prueba para más específica? Prueba de alcohol en sangre. Bueno, pues esa es la más específica y esta es en casos judiciales, sobre todo cuando nosotros tenemos casos de accidentes. Recordemos que en los dos, tenemos en el área forense, en el área médico forense, tenemos dos aspectos. Una, el que está en el CEMEFO haciendo las autopsias y otra que está en fiscalía viendo todos los lesionados, tanto los que son por alguna situación de golpes, valga la expresión, de lesiones que presenta la persona, como aquellas en los cuales están en algún hospital. Entonces, si tenemos alguna persona inconsciente, pero que ha tenido un accidente y que esta persona, entonces se le realizan las pruebas. Obviamente se toman muestras para otras situaciones por obvias razones, pero también se hace la prueba para determinar el alcohol. O en casos muy específicos, por ejemplo, un caso de un atropellamiento en donde se determinaba o se decía que la persona había consumido alcohol porque la atropelló y desgraciadamente en ese atropellamiento hubo un arrastre y fallece la persona. Como hubo esta situación tan complicada, la persona, el conductor se detuvo y se manejó todo lo que tenía que hacer en cuestión de detenciones. ¿Qué sucedió? Bueno, pues él en ese momento decía, yo no consumí ninguna bebida alcohólica, ni tampoco ninguna sustancia ilegal. Se le hace la prueba de alcoholimetría, sale negativa, pero para evitar cualquier tipo de situación más comprometedora, bueno, pues se hacen esas pruebas en sangre para identificar. También en casos en el área laboral, por ejemplo, cuando hay despidos en donde se dice que la persona viene en estado inconveniente y se despide la persona. Entonces, son procesos legales totalmente diferentes, pero sucede que la causa del despido es porque la persona viene en intoxicación etílica. Entonces, más específica es en sangre. Entonces, se toma una muestra de sangre y con esto se determina perfectamente las partes por millón que tiene de etanol. Entonces, se expresa en una parte por millón, es de 0.1%. ¿Qué significa? Que si tiene 0.1% es positiva. Y de ahí hasta
determinar cuántas partes por millón tiene esta persona. En esos casos legales siempre es importante realizarla por sangre. ¿Cuánto tiempo tarda? Así como en la orina tarda de 24 a de 12 a 24 horas, en esta también. Entonces tenemos la oportunidad de poder tener 24 horas para poder realizarla. Recordemos que en la sangre es la parte en donde el organismo tratará de eliminarla y entonces es más la concentración que va a estar en la sangre que en la orina. Entonces, por eso es que 24 horas hasta 48 horas, dependiendo de los gramos de alcohol, o el grado de alcoholismo que lleva. Entonces, tenemos una que es el método de Widmark, que fue desarrollado por un médico forense en sueco, el cual se basa en la destilación y posterior oxidación del etanol. Entonces, esto hace que nos permita indicar la concentración de alcohol que tiene. Entonces, esta es un método en el cual se identifica o se sabe cuánto es el grado de alcohol que se tiene. Y cuando se hace esto, pues ya sale positivo o negativo. Y sobre todo en aspectos judiciales. Otro método es el método enzimático. En esta también es un método de precisión, porque eso es lo que se busca en estos casos, porque estás desligando casos importantes. Por ejemplo, el que les decía de este atropellamiento, esta persona se realizó las pruebas para evitar cualquier otro problema, y aquí sí fue voy a poner la palabra, fue un accidente y descuido de esta jovencita que fue atropellada, porque desgraciadamente se pegó demasiado al carro. Entonces, ¿qué sucedió? Que una de las prendas, y fue por eso es el arrastre, una de sus prendas se enrolló y se atoró en la fascia del carro y la jaló. Y entonces, ¿qué sucedió? Recordemos que en los carros tenemos una parte ciega. Entonces, en esa parte ciega, cuando él da vuelta, porque iba a dar vuelta a mano derecha con el vehículo, al hacerlo, la joven atraviesa la calle y se pega al carro y se atora. Entonces, es proyectada hacia adelante del vehículo, como se quedó atorada, y le pasa encima la llanta trasera. Fue arrastrada posteriormente. Como fue un hecho muy aparatoso, porque la verdad fue muy aparatoso en este caso, era muy importante realizarse la prueba de determinación de alcohol en sangre para evitar muchas cosas. Y hubo el proceso, la verdad el proceso fue un proceso largo y corto a la vez, porque se demostró que era negativo. Y otro, él decía, yo no iba a exceso de velocidad, porque otra de las cosas que decía, no, pues es que lo atropellaste también porque ibas en exceso de velocidad. Y él decía, yo no iba a exceso de velocidad, yo iba a 40 kilómetros por hora. Y sí, efectivamente, cuando se realizan todos los peritajes y se hace el cálculo ahí viene la física muy interesante que se hace, en donde el cálculo del vehículo, más las llantas, el peso de la persona, el año del carro, y se hace una conversión y se saca la velocidad del que lleva el vehículo. Entonces, al realizar esa fórmula, se identificó perfectamente que la persona viajaba a 40 kilómetros por hora. Entonces, sí fue una situación muy, muy dramática, pero sí efectivamente fue un accidente. Entonces, este método enzimático también hace que el alcohol, al estar ya deshidratado en una fase de deshidrogenasa láctica, entonces podemos encontrar la cantidad de alcohol que tiene la persona. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, pues determinamos si es positivo o negativo.
¿ok? Tenemos otro que es el método de cromatografía de gases. Es un análisis de sangre, mucho más caro, pero es más preciso en el alcohol. Aquí va a depender del tipo de laboratorio al cual tú realizas. Recordemos que hay laboratorios en los cuales están autorizados para poderse realizar estas pruebas. Hay otros laboratorios que aunque hagan pruebas de alcohol en sangre y no están registrados ante la fiscalía o que cumplan los requerimientos que se necesitan, no se pueden realizar en estos. Entonces, este método es más específico y nos hace la determinación perfecta de que la persona consume o no consumió alcohol. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, una de las cuestiones que tiene este estudio es que el suero para los ensayos enzimáticos se pueden almacenarse un promedio máximo de 10 días a una temperatura no mayor a 8 grados y se preserva. Y por lo tanto, si se quiere volver a hacer la prueba para decir es que yo estoy diciendo que es positiva y resulta que es totalmente negativa. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene esta prueba enzimática, que solamente tiene 10 días, pero con ese tiempo muchas veces se puede volver a hacer la prueba y o salió positiva o salió negativa, porque en algunos casos, cuando es un juicio y quieren, válgame la expresión, tumbar esta prueba, pues se vuelve a hacer para estos casos. Claro, pero sabemos que pues los juicios no son juicios cortos, son largos, de mucho tiempo, en los cuales se van alargando, y aunque aparentemente el sistema penal que tenemos ahora se supone que debe de ser mucho más rápido, pero desgraciadamente seguimos en el rezago de muchos casos. Pero bueno, entonces, pero si se quiere volver a hacer la prueba por alguna situación, se tiene un tiempo promedio para poderla realizar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, parece que no. Bien, tenemos otras pruebas, pero estas pruebas solamente son para determinar la adicción al alcohol. ¿Por qué? Porque muchas veces en algunos casos se necesita identificar si la persona es consumidora de alcohol. Sabemos perfectamente que tienen su síndrome de abstinencia, pero necesitamos corroborar los diferentes tipos de daño o diferentes pruebas para saber si tiene problemas ya de alcoholismo. Dentro de estas pruebas tenemos, como les decía, son para todos los bebedores crónicos. No es válida por obvias razones. ¿Por qué? Porque estamos viendo las concentraciones de los diferentes tipos de daños que va a tener el organismo. Entonces, uno de los principales daños que podemos encontrar, pues obviamente es la cirrosis hepática. Y como tienen cirrosis hepática este tipo de personas consumidoras de alcohol, entonces vamos a, como su nombre lo dice, cirrosis hepática, va a tener un daño en el hígado y por lo tanto, pues vamos a tener alteraciones importantes. Una de las alteraciones es el volumen corpuscular medio. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Bueno, lo vamos a encontrar principalmente en una biometría hemática. Entonces, este volumen orienta hacia el consumo de alcohol. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces podemos tener a algún lesionado, por ejemplo, y de este lesionado vemos que el volumen corpuscular medio está aumentado. Entonces, nos haría pensar que la persona es consumidora de alcohol. No es muy específica, es poco sensible, pero nos hace pensar eso. Entonces se podría mandar entonces hacer una prueba para especificar si efectivamente la persona es consumidora de alcohol. Pero el volumen corpuscular es el idóneo o el que nos puede dar una puerta, una idea de que la persona consume alcohol. ¿Ok?
Otro de los estudios que nosotros tenemos, pues obviamente es la prueba de funcionamiento hepático. Por obvias razones, todas aquellas personas que tienen consumo crónico de alcohol, pues van a tener daño hacia el hígado. Y este daño les va a ocasionar que el hígado se vaya degenerando. El hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos, fíjense ustedes. De verdad es bien noble. ¿Por qué? Porque si dejas de consumir, por ejemplo, aquellos alcohólicos que consumieron por muchos años, pero ya le causaron un daño al hígado, y este daño es el 50% del hígado, pero dejaste de consumir alcohol ya definitivamente, ya no tomas nada, el hígado se regenera. Esa es la ventaja que tiene un hígado. Entonces, aquí lo que nosotros esperamos ver cuando tenemos un daño en una prueba de funcionamiento hepático es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es aquella que nos dice el funcionamiento del hígado. Cuando esta prueba o esta enzima está elevada, estaríamos hablando de que el hígado ya tiene un daño. Y es un daño importante. ¿Cómo lo corroboraríamos si tuviera un problema de cirrosis? Bueno, pues se hace un ultrasonido. Ya cuando tienes tu fosfatasa alcalina elevada, pues estás hablando de un daño en el hígado. ¿Qué sucede? Pues que el hígado tiene tantas funciones y muchas de ellas es dentro de del proceso de las grasas de absorción y nutrición y producción de sangre. Entonces deja de pasar la sangre hacia el hígado. Y entonces, ¿qué le sucede a estas personas? Pues por obvias razones empezarían con varices esofágicas y sangrados muy importantes. Bueno, por esta prueba de funcionamiento hepático estamos hablando de cronicidad. Otra es la gamma-glutamil transpeptidasa. Esta enzima se encuentra principalmente en el metabolismo de las grasas, y esta se va a encontrar alta cuando la persona ingiere bebidas alcohólicas. Como la persona consume bebidas alcohólicas, la gamma-glutamil transpeptidasa va a estar elevada. Y estaríamos hablando de que tiene un problema importante de consumo de alcohol. Recordemos que las personas que consumen alcohol hay diferentes tipos. Sabemos que la persona que es dependiente de las bebidas alcohólicas es una, pero aquellas que consumen alcohol y son sociales, entonces pueden estar consumiendo viernes, sábado, domingo, por ejemplo. Entonces estaríamos hablando que ese estudio saldría elevado. Otra de las pruebas que nosotros tenemos son las transaminasas, que es el aumento principalmente de la permeabilidad de las membranas de los hepatocitos. El hepatocito es el encargado de producir, degradar, eliminar todas las sustancias que le damos a nuestro organismo, tanto aquellas que le dan energía al mismo como aquellas que se necesitan eliminar. Entonces, esto hace que si están las transaminasas elevadas, estaríamos hablando de un daño que tiene este hígado. Este hígado, al tener ese daño, va a ser principalmente ocasionándole bajas en sus niveles de hemoglobina. Todas las personas que tienen ya un daño importante a nivel de hígado, estas van a tener un problema en la producción de glóbulos rojos. Y como esta sangre va a estar alterada, tenemos 4 partes en donde el organismo produce sangre, o más bien hace que tengamos. Una, por obvias razones, tiene que ser el hígado, que es el que debe de ser en mayor producción. Posteriormente está los riñones, pero los riñones van a hacerlo principalmente con una sustancia que se llama creatinina. La creatinina va a llegar a los riñones, va a estar en la circulación y va a llegar hacia dónde, a la médula ósea. En la médula ósea, con el sistema hematopoyético, se produce la sangre.
pero viene del riñón hacia ellos. Y uno que sirve de almacenamiento es el vaso. Por lo tanto, ¿quién es el mayor productor de sangre? Por obvias razones va a ser el hígado. ¿Cuál es el volumen que nosotros tenemos normal de sangre? Bueno, pues un volumen normal de hombre o mujer es 5 litros. Si ya nos vamos más específicos, la mujer puede tener entre 4 y 5 litros y el hombre entre 5 y 6 litros. Ese es el volumen de sangre. Bueno, las transaminasas van a alterar esa producción de sangre y por lo tanto identificaríamos este problema. Otra de las situaciones que vamos a tener es el colesterol. Y esto es muy importante. Recordemos que son grasas. La ingesta inadecuada o descontrolada o, entre comillas, controlada, pero por varios días consumes alcohol, vas a tener el colesterol elevado. Y entonces, aquí tendríamos un riesgo, independientemente del consumo y el daño que le puedes ocasionar al hígado, es las placas que se van formando de grasa en el hígado. Y ahí es donde nosotros le llamamos el hígado graso. El hígado graso, pues, ¿qué es? Pues las placas de ateroma o las placas de grasa que se van pegando a las paredes del hígado y por lo tanto generarán en un futuro no muy lejano, generarán cirrosis hepática. ¿Ok? Ese es el estudio que siempre vamos a tener y por eso la mayoría de las personas que no están en el área de la salud, voy a decirlo así, piensan que las únicas personas que les puede dar cirrosis hepática, pues es la persona que consume alcohol. Sabemos ahora, con todos los estudios y avances que se tienen, que no es así. Que si la persona consume grandes cantidades de grasa de alta densidad, entonces va haciendo que el hígado se le vaya pegando las placas de ateroma y tengan hígado graso. Pero esa es otra cosa muy, muy diferente a lo que nos compete a nosotros como el área forense. El área forense nosotros tenemos que saber también el daño hepático que pueda tener la persona. ¿Y para qué nos sirve saber el daño hepático que tenga la persona? Para identificar los tipos de lesiones que tenemos a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una persona con un consumo desmedido de alcohol, puede tener mielopatías, que es un daño a nivel del sistema nervioso. ¿Qué le va a ocasionar al cerebro? Pues una atrofia cerebral. Y esto se necesita saber primero, con estos estudios, si la persona consumió en exceso o es un alcohólico, y entonces va a tener daño a nivel del sistema nervioso. Entonces, vamos a tener degeneración a nivel del cerebelo y, por lo tanto, alteraciones cognitivas, alteraciones motoras y daños importantes. Por eso es de vital importancia conocer qué otros estudios tenemos que hacerle a esta persona. Sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos casos de accidentes en donde se necesita, sí, ya se identificó que consumió bebidas alcohólicas. Y entonces cuando se tienen estos daños que ocasionan las personas, bueno, se necesita saber el daño que también tiene la persona por el consumo exagerado de alcohol. Entonces, por eso es muy importante identificar esto. Y otra de las pruebas que nosotros se hace es la transferrina, ¿sí? Deficiente en carbohidratos. ¿Qué sucede? Bueno, así como les explicaba yo hace un momento, les comentaba que el hígado es el mayor productor de sangre, pues obviamente la transferrina o el hierro que va a tener la persona va a disminuir. Y como va a disminuir, la persona va a tener anemia. Entonces, esa es una de las causales importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Obviamente, pues ya tenemos muchos daños, pero
tenemos esto, por ejemplo, en casos en donde la mujer es consumidora de alcohol. Entonces, si es consumidora de alcohol y está embarazada, por ejemplo, tendríamos un síndrome alcohólico fetal, que es muy difícil, primero, identificarlo en el producto, muchas veces hasta que nazca. Entonces vamos a notar que tiene retraso mental o tiene malformaciones cerebelosas o tiene reducción en la sustancia blanca. Recordemos que nosotros tenemos sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia, entre mayor cantidad de sustancia blanca, estaríamos hablando de un cerebro que tiene vitalidad o tiene un nivel cognitivo importante. Imagínense ahora cuando nace un producto donde la mamá es consumidora de alcohol, bueno, pues el daño que van a tener. Por eso es que tienen retraso mental. Entonces, todos estos datos son muy importantes para identificar este tipo de daños que se ocasionan tanto a terceros como hasta los recién nacidos. Pues bien, pues si tienen, creo que fue la última, sí. Si tienen ustedes alguna duda, pregunta, pues con muchísimo gusto se las contesto.